Bueno, denle una ofrenda de palmas al Señor, hermano, con todo su corazón. Aleluya, gloria a Dios, poderoso Dios. Siéntense, vamos a leer la palabra del Señor, luego si ya se siente. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de los Romanos, en el capítulo 10. Vamos a leer el verso 17. Yo lo leo una vez, usted lo lee por segunda vez, y por tercera vez nos unimos todos para la gloria de Dios. Amén. Romanos 10, verso 17. Y cuando lo tenga listo, glorifique el nombre de Dios. Amén. Romanos capítulo 10, verso 17, para la honra y la gloria de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Todos juntos. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos la gloria, te damos la honra y te damos la alabanza en esta hora, mi Dios. Gracias te damos por la vida, Señor, de tu pueblo, de tu iglesia, por la vida de cada uno de nosotros, Señor, y sobre todo porque tú nos has permitido venir a esta tu casa, Señor, a adorarte, a glorificarte, a exaltarte, mi Dios, a darte honra, a darte gloria y a ser agradecidos contigo, Señor mío, porque gracias a ti estamos de pie, gracias a ti tenemos vida, gracias a ti tenemos comida, Señor, tenemos un techo, tenemos un trabajo, tenemos, Señor, un vestido, un calzado. Gracias a ti, Padre, y sobre todo tenemos la vida, mi Dios. Mucha gente está quizás padeciendo en un hospital, muchos están en accidente, otros están en las cárceles, Padre, otros están en guerra, pero mira, Señor, en medio de todas esas cosas, aquí nos tienes de pie, gracias a tu amor y a tu misericordia, y aprovechamos a pedirte por todas esas almas, Padre. Extiende tu mano poderosa, Señor, en el nombre de Jesucristo. En esta tarde vamos a predicar tu palabra, Señor, que tiene poder, tu palabra, Señor, que salva, tu palabra que restaura, tu palabra que libera, tu palabra, Señor, que sana, Padre Celestial, tu palabra, Dios mío, que nos da aliento, nos da fuerzas, nos da fe, nos da confianza, nos da esperanza, mi Dios. Tu palabra, Señor, de los cielos, que es viva, no es palabra muerta, mi Dios, que cuando lo creemos, Señor, y tenemos esa fe, Señor, inmediatamente ahí en nuestros corazones sentimos tu poder, sentimos tu presencia, Padre, sentimos tu consuelo, tu paz, tu seguridad, mi Dios, que nos brindas en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Yo te doy gracias en esta hora, que esta palabra, Padre, entre, penetre a cada vida y a cada corazón. Señor, si alguien viene con problemas, si alguien viene enfermo, si alguien viene triste, si alguien viene afligido, atribulado, Padre, si alguien viene necesitado, enfermo, Dios mío, Señor, si ha perdido la fe, la fuerza, en esta hora, mi Dios, dásela en el nombre de Jesucristo de Nazaret y libéralo de todo lo malo, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque dice tu palabra que tú habitas en medio de la alabanza. En medio de la alabanza, Señor, está tu presencia, y en tu presencia, en la alabanza, hay liberación, Padre, hay paz, hay gozo, Señor, hay esperanza. En el nombre de Jesucristo declaramos, Señor, todo ataque del enemigo, Señor, inoperante, Señor, en contra de nuestras vidas, Señor de los cielos, y nos cubrimos con tu sangre maravillosa, Padre, y lo declaramos en derrota, porque Él no tiene parte ni suerte en tu iglesia, en nuestras vidas, Padre Celestial. Lo creemos por tu palabra. En esta hora, mi Dios, extiende tu mano, Señor, poderosa en cada corazón,
en cada uno de mis hermanos, Señor, conforme a su necesidad, conforme a su petición. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos la gloria, te damos la honra y te damos la alabanza, Padre. Gracias te doy. Me pongo en tus manos benditas y santas, pidiéndote que pongas la palabra, Señor, en mis labios y uses mi vida, Padre, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te doy la gloria, te doy la honra y te doy la alabanza. Y declaro victoria en cada vida y en cada corazón, en sus familias como en mi familia y en esta iglesia, Padre, y en todos los que componemos, Señor, de mis hermanos, este remanente. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Ahora sí puede sentarse. Aleluya. Pero no se distraiga, esté atento a la palabra de Dios. Ya vio el versículo, ¿verdad? Así que me voy a enfocar más, hermano. Obviamente, el escuchar la palabra de Dios, pues nos va a traer la fe, ¿verdad? Amén. Como lo dice aquí, no podemos nosotros, pues negar o decir otra cosa a lo que la palabra de Dios nos enseña. Amén. Vamos a hablar, hermano, más enfocadamente a oír, a escuchar la palabra de Dios o el Evangelio. Amén. Dios, a través de la palabra, a través del Evangelio, amado hermano, Dios desea que toda la gente, que todo el mundo, que todas las naciones, hermano, lleguen a la salvación, alcancen la salvación a través de la palabra de Dios. Y como lo dice aquí, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos, hermano, creo yo, la obligación, la responsabilidad de escuchar la palabra de Dios siempre. No importa que usted y yo sepamos mucho, no importa que ya sepamos, hermano, la palabra, usted y yo tenemos que escuchar la palabra de Dios. Y aunque se la sepa, aunque yo me la sepa, aunque usted sepa más que yo, tenemos que escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, cuando usted la escucha, cuando usted le abre el corazón a Dios y cuando usted lo cree, esa palabra, esa rama, guíama, entra, penetra, ahí es lo más profundo de su corazón, y esa palabra lo puede a usted sanar, esa palabra lo puede a usted, hermano, liderar, esa palabra le puede dar fe a usted, esa palabra le puede dar, hermano, fuerza para que usted siga adelante, esa palabra le vuelve el ánimo una vez más para que sigamos caminando en la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios tiene poder, no es palabra muerta, no es palabra de un hombre, no es palabra de un filósofo, es palabra de Dios, y la palabra de Dios es viva. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y quizás muchos hemos experimentado, o todos hemos experimentado, que cuando escuchamos la palabra de Dios con fe y le abrimos el corazón, sentimos algo dentro de nosotros. Aleluya. Aparte de que la palabra nos va a hablar, nos va a descubrir, nos va a desnudar espiritualmente, porque la palabra de Dios es viva, y Dios a través de la palabra habla a nuestras vidas. Amén. Y por eso es necesario que nosotros vengamos y siempre estemos escuchando la palabra de Dios. Predique quien predique, porque es la palabra la que usted y yo venimos a escuchar. Y aparte, bueno, pues nos va a traer esa fe, esa confianza, amén, esas fuerzas para que usted y yo podamos seguir adelante. Amén o no amén. Desgraciadamente, amado hermano, no toda la gente, no todas las personas
escuchan o quieren escuchar la palabra de Dios. No quieren tampoco oírla. A veces me atrevo a decir que aún el mismo creyente, el mismo cristiano, a veces no quiere escuchar la palabra del Señor. ¿Y por qué lo digo? Porque a veces nos alejamos de la casa de Dios. A veces, hermano, vamos cuando queremos, cuando tenemos tiempo. Cuando, hermano, la palabra de Dios tiene poder. Y cuando nosotros venimos con esa necesidad de Dios, Dios siempre nos va a hablar, Dios siempre nos va a bendecir por medio de la palabra de Dios. Dios te puede hablar en tu necesidad, Dios te puede contestar tu petición, aleluya. Porque es la palabra del Señor, amado hermano, no es la palabra del hombre, es la palabra de usted y la palabra mía. El hombre siempre tiene que estar dispuesto, siempre tiene que estar disponible para escuchar la palabra de Dios, para escuchar el mensaje de Cristo, el mensaje de la verdad. Porque ¿quién es la verdad si no es Cristo? ¿Quién es la verdad, hermano, si no está en la palabra de Dios? Dios siempre nos va a hablar con verdad. Dios nunca nos va a mentir, amado hermano. Dios nunca nos va a echar una mentira. Alabado sea la gloria de Dios. Por eso, hermano, tenemos que acercarnos, tenemos que escuchar la palabra de Dios, porque el único que no lo va a mentir, que no le va a usted a engañar, se llama Jesucristo. Y usted puede escuchar, hermano, oír el consejo perfecto, el consejo sabio a través de la palabra de Dios, el consejo que usted y yo necesitamos día con día. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor en esta hora? Quizás muchas personas que a veces, hermano, no escuchan con atención la palabra, el mensaje de Dios, pero muchas personas saben que algo de verdad hay en la palabra del Señor. ¿Amén o no amén? Como aún usted o yo, como creyentes, como cristianos, sabemos que algo o que todo es verdad de parte de Dios. La gente que no conoce sabe que algo hay de verdad en la palabra del Señor, porque sí lo sabe, amado hermano. Nosotros como cristianos sabemos que la palabra de Dios es real, es verdad. Que nosotros, hermano, el mejor consejo que podemos escuchar es la palabra de Dios. Y sabemos que cuando venimos a la iglesia, al templo, venimos a escuchar el consejo de Dios. Pero desgraciadamente a veces la gente no quiere escuchar, o la que escucha cree en algo, como yo le decía, cree algo, que algo hay bueno. El creyente lo sabe también, que todo es bueno, la palabra de Dios es buena, pero desgraciadamente la gente a veces, hermano, no cambia su forma de vivir, no cambia su forma de ser. E inclusive me atrevo a decir que muchos de nosotros, o muchos creyentes, o mucha iglesia, oye, sabe, conoce la palabra de Dios, pero a veces, hermano, no quiere cambiar su forma de vivir, no quiere cambiar su conducta. Alabado sea la gloria de Dios. A veces sabemos que hay cosas que no le agradan a Dios, a veces sabemos que esto, hermano, no le agrada a Dios, que no tenemos que hacer eso, y sin en cambio no cambiamos nuestra conducta, no cambiamos nuestra forma de ser. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Sabiendo, escuchando, conociendo la palabra de Dios, a veces no queremos cambiar nuestra conducta. Amén. Nos cuesta trabajo, pero tenemos que hacerlo, porque el único que nos va a llevar a un buen camino es Dios a través de su palabra, es Cristo a través de su palabra. Amén. Entonces tenemos que cambiar nuestra conducta, tenemos que cambiar nuestra forma de ser. Por eso dice que la fe viene por el oír, dice, y el oír
la palabra de Dios. Muchas, por ejemplo, dice aquí el antecontexto, mas no todos obedecieron, dijo Pablo, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, al Evangelio, a la palabra, y lo pone con signos de interrogación. Quizás pocos creyeron, no todos creyeron. Y dice Pablo, ¿quién? Por ahí también dijo Isaías, ¿quién? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a lo que me mandaste a hablar? A lo que me mandaste a predicar, a predicar y hablar tu palabra. ¿Quién ha creído? Hoy en día es lo mismo. No todas las personas, hermanos, creen en Cristo. No todas creen en la palabra de Dios. No todas creen en el Evangelio, desgraciadamente. Amén. Y a veces nosotros también como iglesia, como dice aquí la palabra de Dios, ¿cómo van a conocer de Jesucristo? ¿Cómo va a haber cómo la gente va a llegar a la salvación? ¿Cómo la gente va a llegar a la presencia de Dios si la iglesia, si nosotros como cristianos no les llevamos, hermano, el nombre del Salvador, el nombre de quien puede salvar la vida, el nombre de quien puede, hermano, perdonar pecados, el nombre de quien murió en la cruz del Calvario para que todo aquel que crea pueda alcanzar la vida eterna? ¿Cómo también la gente va a conocer si la iglesia, el cristiano, no le lleva el mensaje de salvación? Aleluya. Cuando la misma Biblia nos enseña cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? O sea, la palabra del Señor. Amén. Nosotros tenemos que dar a conocer a Cristo. Amén, hermano. Pero la gente, que le voy a decir una cosa, la mayoría de la gente ya ha oído de Jesucristo. La mayoría de la gente ya conoce o se le ha anunciado el Evangelio. Pero hay todavía gente que no conoce el Evangelio. Y eso es parte de nuestro deber, parte de nuestra obligación como creyentes, como cristianos, llevar el Evangelio a las personas que están perdidas, a las personas, amado hermano, que viven una religión, a las personas que tienen su fe depositada en una religión, en una imagen, aleluya, una imagen falsa, una religión falsa, porque el único que puede salvar y que lleva al cielo, y el único que pagó y derramó su sangre para el perdón de los pecados, se llama Jesucristo. Pero nosotros tenemos que llevar ese anuncio a la gente de afuera. Amén. Y la misma Biblia dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. Entonces nosotros tenemos que escuchar el mensaje de Dios y hacer lo que Dios nos dice, lo que Dios nos enseña. Yo sé que usted me va a decir, hermano, pero ese texto lo he leído muchas veces, pero no lo aplicamos, no cambiamos nuestra conducta. Pensamos que así estamos ya bien, que no tenemos que hacer otra cosa. Amén, hermano. Ayer, afortunadamente, salí en la noche, tenía que comprar un litro de leche en el carro, que nunca dejo el carro afuera, y ya se me hizo tarde, estaba orando, estaba ahí leyendo. Ya salí como a las 9:30, cuarto para las 10, ahí en la tienda de la esquina. Y dice la señora, ay, no tiene frío. Estaban dos señoras despachando, dice, no tiene frío. Le digo, pues no, será porque estuve todo el tiempo en mi casa, ¿no? Y ahorita salí nomás a comprar tantita leche. Ay, no, dice, pues solamente que usted esté muy joven. Digo, no se crea, no estoy tan joven. Y empecé, no sé cómo entró, y que les empiezo a predicar el Evangelio, que les empiezo a hablar de la palabra de Dios.
No, pero esto no, mire, yo lo que le hablo no es mío, es lo que dice la Biblia, es lo que dice Cristo. Y usted necesita una salvación, usted necesita conocer a Cristo. Y yo no vengo a criticarla, solamente le estoy hablando lo que Dios me demanda que yo le hable a usted. Y me empezaron a hacer hartas preguntas, les hablé de la salvación, les hablé del alma, a dónde se iba el alma, qué es el alma, y les empecé a hablar todo eso, hermano. Y como 20 minutos me pasé hablándoles. Ya me di la vuelta porque le llevaron mucha gente, ¿verdad? Estaban ahí formándose. Me dice, ojalá venga otro día y nos siga hablando, porque me llama la atención todo lo que usted nos está diciendo. Y ahí se da cuenta uno cómo la misma palabra me dice, me enseña que su palabra no regresa vacía. ¿Por qué? Porque se quedaron quizás, hermano, extrañados. ¿Por qué? Porque nunca quizás les habían hablado, o porque la palabra de Dios empezó a penetrar ahí a sus mentes, ahí a sus corazones, y la misma palabra les empezó, hermano, a dar a entender o a saber algunas otras cosas que nunca ellas las habían experimentado o que les habían hablado. Pero me di cuenta ahí, amado hermano, que la palabra de Dios tiene poder, porque hermano era una tensión y me decían que yo nunca he sabido esto, nunca me han hablado de esto, nunca he leído esto. Tengo la Biblia, pues lea la Biblia, que ahí Dios le va a hablar, porque la palabra de Dios, le dije, es viva. La palabra de Dios tiene poder, y la palabra de Dios cambia, así como me cambió a mí, porque yo era un religioso igual, y ahora mire, predico el evangelio. Le dice, ¿es usted pastor? Le dije, sí, por su misericordia de Dios. Con razón, dice. Entonces, si conoce, bueno, es que he oído nada más que dicen que pastor, que cristiano. Le dije, bueno, yo era un religioso, y mire, Dios me cambió. ¿Y sabe cómo me cambió? Por medio de su palabra. Porque a mí me predicaron un día el evangelio, me predicaron un día la palabra de Dios, y como eran 2 veces que esa persona me había encontrado y me había hablado del evangelio, la segunda vez cuando me dijo, y no acepté el ir a donde él me invitaba, ahí a Portales, a la iglesia cristiana interdenominacional, que ahí me convertí. A él le di la vuelta, y yo le dije, mire, muchas gracias, no soy grosero, pero yo tengo a mi Dios también, aleluya, muy orgulloso, ¿verdad? Y me dice, no, le dije, hasta luego, que me doy la vuelta, como a 2 metros, 3 metros, me dice, oiga, y volteé. Digo, ¿qué pasó? Me dice, si se va al infierno, me estiró así el dedo, si se va al infierno, allá usted. Yo ya le hablé. Cuando me estiró la mano y me dijo, se vaya al infierno, sentí yo algo en mi corazón, hermano, que fui hacia él, y él hasta hizo así, pensó que yo lo iba a golpear. Le dije, a ver, ¿dónde es? Dígame dónde es. Y el domingo, ahí estoy a las 10 de la mañana. Ah, ahí, pues no me está invitando. Dice, adelante, ahí me espero a las 10:30, a la entrada del templo. Estaba yo en la calle, hermano, una iglesia grandísima, más de 5,000 gente, y dije, impuntuales. Digo a mi esposa, y me dijo, vámonos. Iba yo llegando a la calzada de Tlalpan, porque no tenía carro en ese tiempo, y un chileno, y volteó, venía como santo la corbata. Dice, es que se me hizo tarde. Pues me dijo, a las 10, son 10:30. Dice, no, véngase. Y cuando entro, todo extraño, pues a mí se me hacía todo extraño, y veo un pastor allá que estaba dirigiendo, y cuando lo vi, yo quiero ser como un hombre de esos. Ni conocía, ni sabía. Lo único que se me quedó grabado y me impactó, que tenía los 10 mandamientos con letras chiquitas el templo ahí. Yo dije, pues está igual, pues son los 10 mandamientos. Luego escuché la palabra, mi esposa, ¿quieren pasar a aceptar a Cristo? Que me levanto como fuerte, perdón por la palabra, y hínquese y arrepienta, y empiezo yo a hablarle a Dios. Me dice el que me había invitado, y si se va a levantar, pues no están invitando. No, pues está bien. Que me hinco, que empiezo a decirle a Dios, Señor, mira esto, mira lo otro. Si aquí está, si esta es tu verdad, así le dije.
si este es tu verdadero camino, yo quiero que tú me cambies. Yo no quiero que sea por mi fuerza de voluntad, por mi inteligencia. Yo quiero verte, que tú me cambies. Y cuando estaba yo haciendo mi confesión, perdóname por esto, lo otro, unas ganas de llorar y llorar y llorar, y yo no quería llorar, y yo me resistía, amado hermano, en llorar, y cada vez era más fuerte, y decía, ¿por qué voy a llorar? ¿Por qué voy a llorar? Yo no quiero llorar. Y ya no aguanté y empecé a llorar, amado hermano. Le confesé todas mis faltas al Señor. Cuando yo me levanto, amado hermano, empiezo a caminar, y haga de cuenta que andaba yo en algodones, en colchones, todo suavecito, veía todo brilloso, todo blanco, y le digo al diácono ahí, le digo, a ver cómo es esto, yo quiero conocer desde abajo, váyase al discipulado. Y ahí empecé a entender y empecé a sentir, sin saber todavía, el poder y la presencia de Dios. ¿A través de quién? A través de la palabra del Señor. Aleluya. Por eso la palabra de Dios cambia, la palabra de Dios transforma, amado hermano. Dijo el apóstol Pablo ahí en Hechos 1:16, y no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios, es poder de Dios. ¿A quién? A todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. ¿Y quién es el evangelio? Es la palabra de Dios. Cuando usted le compartieron la palabra, usted creyó, aleluya, y por eso usted está aquí. ¿Por qué? Porque le predicaron y creyó y oyó la palabra del Señor. Entonces nos damos cuenta que la palabra de Dios cambia, que la palabra de Dios transforma, que la palabra de Dios tiene poder, y que la palabra de Dios cambia la mente, cambia el corazón, amado hermano, del hombre, transforma al hombre, lo hace nuevo, lo hace diferente. Alabado sea la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque es poderosa la palabra de Dios. No entendemos, pero Dios va haciendo un cambio a través de la palabra, a través de la fe, porque usted creyó. Le cambia, hermano, la mente, le cambia el corazón, le cambia la forma de hablar, le cambia la forma de caminar, le cambia la forma de ser, le cambia los sentimientos, le cambia el corazón, le cambia todo. ¿Qué es la palabra? Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Amén. Pablo, acuérdese que Pablo era un hombre religioso, era un, llamémosle, fariseo, perseguía a la iglesia, mataba a la iglesia, asolaba a la iglesia, y tenía un ego muy grande Pablo. ¿Qué decía Pablo? Soy de la tribu de Benjamín, instruido bajo los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos. Pensaba que su justicia, lo que él llevaba, le agradaba a Dios. ¿Tenía una fe Pablo? Sí, tenía una fe, pero tenía una fe equivocada, tenía una fe chueca, tenía una fe en los ídolos, tenía una fe en la religión, en los fariseos. Pero cuando viene Cristo, se encuentra con él. Cristo, hermano, provoca ese encuentro con él, y cuando se encuentra con él, ahí, hermano, Pablo cae al piso, y ahí Cristo empieza a transformarlo. Alabado sea la gloria de Dios. Y de ahí para adelante, después de que tuvo el encuentro con Cristo, empieza a predicar el evangelio que después todos lo señalan. Que no era este el que asolaba la iglesia, que no este era el que hablaba en contra de Cristo, que no era este el que me encerraba y perseguía a los cristianos. Pues ahora este anda predicando el evangelio, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo lo cambió. De la misma manera, usted y yo tenemos un encuentro con Cristo, tuvimos un encuentro con Cristo, y Cristo nos sigue cambiando y nos sigue transformando. ¿Por qué? Por medio de la palabra del Señor. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Désela con ganas. Ya le dije a Dios, no le den pichicateces.
Por eso decía Pablo, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Usted se avergüenza del Evangelio? Aunque sufrimos a veces señalamientos, críticas, hablan mal de nosotros. Amén. Hay enemigos que se levantan en contra de nosotros, nos critican, nos señalan, nos juzgan, nos levantan falsos. Pero aún con todo eso, es más grande el amor de Jesucristo dentro de cada uno de nosotros. Y por eso el enemigo quiere parar al creyente, al cristiano. Porque el enemigo sabe que si tú sigues adelante, que si tú sigues en el camino de Dios, que si tú sigues, hermano, buscando a Jesucristo, aleluya, si tú sigues escuchando la palabra, si tú sigues oyendo, si tú sigues haciéndole caso al consejo de la palabra de Dios, si tú sigues, hermano, aleluya, buscando, aprendiendo de Dios, el diablo no le va a gustar. ¿Sabe por qué no le va a gustar? Porque el diablo sabe que mientras usted aprenda, usted sepa más, usted busque más a Cristo, usted tenga fe, una fe más grande en Cristo, el diablo sabe que usted va a ser una bomba espiritual delante de él, aleluya, y que él no va a poder hacerle nada. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado el poder por la palabra, nos ha dado el poder por el Espíritu Santo de Dios, y Dios siempre nos va a sacar en victoria. Por eso el enemigo se levanta, porque sabe que mientras más avanza, eres un hombre más, una mujer más poderosa, que no te va a poder hacer nada y que tú vas a poder vencer. ¡Ay, Samaya, Guíama! Todo obstáculo. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Denle gloria a Dios, hermano. Pero tenemos que cambiar para que se haga realidad la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. Eso tenemos que aprenderlo. Yo sé que usted va a decir, es que eso ya me lo sé, pero hemos cambiado. Como Dios no lo demanda, o hemos caído a una indiferencia, hemos caído a una forma de vivir y de llevar el Evangelio a nuestra forma y a nuestra manera, y estamos ignorando lo que Dios quiere que vivamos y que hagamos. Es una pregunta que nos debemos de hacer todos. Le puedo poner yo un ejemplo. Por ejemplo, la gente, la persona, o el hombre, como usted quiera llamar, hombre, me refiero también a la mujer, sabe que el comer demasiado hace daño. ¿Sí o no? El comer demasiado hace daño. ¿Y hace daño a quién? A nuestro cuerpo. Y lo digo por mí, porque yo sé que hay cosas que a veces me hacen daño, sé que no debo de comer, y sin en cambio las como. Y sigo comiendo. No le tomo ni importancia a lo mejor. Pero ¿eso qué quiere decir? Que somos, hermanos, quizás personas de doble mentalidad. Concordamos con la verdad. Concordamos que sabemos que no debemos de comer demasiado porque nos hace daño. Amén. Conocemos la verdad, pero no hacemos lo que debemos de hacer. ¿Cierto o no cierto? ¿Verdad que sí? Eso es lo que tenemos que cambiar. Nuestra conducta. Ahora me enfoco espiritualmente, le puse nada más un ejemplo. Pero espiritualmente de la misma forma, yo tengo que cambiar mi conducta. Yo tengo que cambiar mi forma de ser. ¿Y cómo la voy a cambiar? ¿Quién es el que me va a ayudar a cambiar? Dios, la palabra, el Espíritu Santo es el que me va a ayudar a cambiar. Por eso tengo que escuchar la palabra de Dios. Cuando nosotros nos entregamos a la verdad, nos entregamos a Jesucristo, escuchamos, oímos
estuvimos de acuerdo, por eso nos entregamos, estuvimos de acuerdo que esa era la verdad. Sentimos algo, si no con mucho conocimiento, pero sentimos algo. Y nos entregamos, y con el tiempo nos vamos dando cuenta que era la verdad y que es la verdad. Y empezamos a hacer algo en nuestras vidas por esa verdad. Nos comprometemos con Dios, nos rendimos ante Dios. Nuestra vida la rendimos ante Dios, ante la verdad. Y la verdad se convierte en una realidad, en parte nuestra, en parte de nosotros mismos. ¿Para qué? Para que nosotros cambiemos nuestra conducta, para que nosotros cambiemos nuestra vida. ¿Por qué? Porque ahora Cristo se hace realidad por la verdad que usted creyó, por la fe que usted creyó. Ahora eso es parte de nuestras vidas y tenemos que rendirnos, aleluya, a Él. Y cuando lo hacemos de esa forma, entonces nuestra conducta, entonces nuestra forma de ser empieza a cambiar, empezamos a ser diferentes. La misma gente, la misma familia, las personas de tu trabajo empiezan ellos a ver algo extraño para ellos. Oye, ya veo que no platicas, ya veo que no haces chisme, ya veo que no fumas, ya veo que no tomas, veo que ya no te haces indiferente o el flojo en tu trabajo. Hoy veo que eres más serio, veo que traes una Biblia, veo que me hablas de Dios. Oye, ¿qué te ha pasado? Estás cambiando. Es que Cristo me ha cambiado, es que conocí el Evangelio. Y ahí, ¿por qué? Porque la gente empieza a darse cuenta que usted es diferente. ¿Amén o no amén? ¿No le han dicho a lo mejor ciertas personas que usted conoce, que lo conocieron? ¿No le dicen que es diferente? ¿O usted ha encontrado personas, su familia de hace muchos años, la visita o saben de usted, y ahora saben que usted vive en el Evangelio, vive en Cristo, y no le dicen, es que has cambiado? La fe salvadora es creer en Jesucristo. ¿Por medio de quién? Por medio de su palabra. Amén. Y nosotros debemos entregar nuestra vida. Y si nos hemos entregado a Él, tenemos que tener confianza en Él. Tenemos que depositar esa confianza en Él, que Él va a gobernar y a guiar nuestras vidas hacia el reino de los cielos. Amén. Esa es la fe salvadora en Jesucristo, que por medio de su palabra le hemos entregado nuestra vida a Él y hemos confiado en Él y tenemos esa confianza en Él. Y ahora usted y yo como creyentes hemos nosotros, hermanos, ponemos nuestra vida o depositamos nuestras vidas ahora en las manos y hemos creído, aleluya, que Él se hará cargo de nuestras vidas en una forma general, total. Alabado sea la gloria del Señor, amén. En el pasado es que Él se va a hacer cargo. ¿Por qué digo en el pasado? Porque en el pasado Él ya perdonó nuestros pecados. Su sangre maravillosa ha limpiado todo pecado. Ahora, amado hermano, que vivimos, que hemos creído, que nos hemos entregado, debemos de creer que todo lo que vivimos, ese pecado, esa vida de desobediencia o esa vida de pecado, ahora, hermano, Él los ha lavado. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Todos los pecados que teníamos ya no los tenemos porque Él los ha perdonado. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Del presente, en este tiempo presente, debemos nosotros de entender y debemos nosotros de creer que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros, que Él, hermano, nos va a cuidar de toda cosa mala, que Él va a cuidar a nuestra familia, aleluya, que Él va a suplir toda y cada una de las necesidades que tengamos usted y yo.
yo necesitamos. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en el presente? Aleluya. ¿Cuántos creen? Aleluya. Y del futuro también tenemos que creer en Él y depositar nuestra confianza en Él. ¿Y por qué digo en el futuro? Porque Él nos va a librar de la muerte. Amén. Y nos va a librar de la muerte, ¿para qué? Para darnos vida eterna. De eso también tenemos nosotros que creer. Y debemos de depositar nuestras manos, en sus manos, nuestras vidas. Que Él ya perdonó todo pecado. Que nada, que el enemigo a lo mejor nos esté señalando. Que ahí el enemigo, aleluya, venga a su mente y diga: no, es que tú no tienes perdón de Dios por esto, por esto y por esto y por lo que hiciste. Lo hiciste, pero ya la sangre de Jesucristo perdonó y limpió todos mis pecados. De eso tenemos que tener nosotros, hermano, esa mente y esa seguridad y esa fe. Y que aún en el presente Él va a suplir todas nuestras necesidades. Y Él está con nosotros. Nos preocupa quizás la situación que estamos viviendo. Amén. Nos preocupa. Pero aunque vengan esos tiempos difíciles, déjeme decirle que usted y yo tenemos que tener confianza en Dios. Que nada nos va a nosotros a parar. Que Dios, amado hermano, nos va a nosotros a cuidar. Que nada nos va a faltar. Sí, hermano. A ver si me acuerdo bien y no me trabo. ¿Qué le sucedió al pueblo de Israel en el tiempo de Jacob? ¿Hubo hambre o no hubo hambre? Y los hijos de Jacob fueron a Egipto. ¿Sí o no? Si me equivoco me corrigen, me levanta la mano. Yo me estoy acordando. Fue a los hijos, fue a Egipto. ¿Por qué? ¿A buscar qué? A buscar alimento, a buscar comida. Amén. Había hambre. Jacob mandó a sus hijos a buscar comida a Egipto. ¿Y cuál va siendo la sorpresa? Que cuando llegan los hijos de los hermanos de José, ¿José quién era? Era gobernador de Egipto. Y él los reconoce y les da alimento. Y llegan con Jacob. Hago yo una pregunta. Había hambre en aquel tiempo. Hoy se habla de una hambre. Nosotros tenemos que confiar en Dios. Tenemos que depositar nuestra fe en Dios. Claro que para que Dios, mire, aunque venga eso, hermano, usted y yo tenemos que confiar en Dios, porque Dios tiene control de todas las cosas. Y aquí, así como se preocupó por sus hijos, por Josué, aleluya, y sus hijos Israel, hermano, así Dios en este tiempo se va a preocupar por su iglesia, se va a preocupar por usted y por mí. Solo tenemos que confiar en el Dios de los cielos. Él sabrá cómo suplir nuestras necesidades, cómo suplir nuestros alimentos. Alabe la gloria de Dios. Solamente que usted no lo crea, pero Dios, aunque veamos eso, si confiamos en Dios, Dios nos va a mandar el alimento. Alábele que Él vive. Aleluya. Y había hambre, ¿verdad? Un hambre muy fuerte.
Y si en el cambio, es que Jacob mandó a sus hijos. Pues sí lo mandó, pero ¿usted cree que todo eso no estaba dentro del plan de Dios? Qué casualidad que José era el gobernador. Y qué casualidad que él sí reconoció a sus hermanos y sus hermanos no lo reconocieron a él. Y que se presentó con ellos, lo vieron, pero no les dijo que era el que habían metido en un hoyo. Era el que habían ido de chismosos con Jacob, y de decirle, es que unos leones se lo comieron, ¿verdad? ¿Y cuál ha sido la sorpresa? Que era el gobernador de Egipto, y que suplió los alimentos. Nosotros tenemos que creer, pero tenemos que obedecer. Tenemos que creer a la palabra de Dios. Tenemos que tener fe, aunque veamos la hambruna, hermano. Usted no deje de clamar, usted no deje de buscar a Dios, usted no deje de tener su fe en Dios, que Dios tiene control de todas las cosas. Él sabrá, eso es cosa de Él sabrá cómo suplirnos, mantenernos, suplir todas las necesidades. Porque Dios es grande y Dios es poderoso, y Él va a tener cuidado de nosotros. Hoy tendrá cuidado, mañana tendrá cuidado, aleluya. En el futuro, como le decía yo, aleluya. ¿Por qué en el futuro? Porque Dios nos va a librar de la muerte para una vida eterna. Esa es la promesa de Cristo, esa es la promesa que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo, que nos va a librar de la muerte eterna. Eso hablo, de que vamos a morir, pero vamos a resucitar, y vamos a resucitar ¿para qué? Para vida eterna. Esa es la promesa de nuestro Dios. Él tiene ya todo, hermano, preparado, guardado. Tiene la bendición para toda iglesia, para todos los fieles creyentes, de que en el futuro Él nos va a librar de la muerte eterna y nos va a dar la vida eterna. Pero nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, le repito, es poderosa. ¿Qué dice Jeremías 23:29? Mi palabra es como fuego o fuego consumidor. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Fíjese, dice que su palabra, por eso tenemos que escuchar con fe, con atención, la palabra de Dios. Puedo ser indiferente, pero no tengo que ser indiferente. Yo tengo que escuchar la palabra de Dios, oír la palabra, porque esta palabra es viva, no es muerta, es viva y es poderosa. Dice Jeremías que no es mi palabra, dice Jehová, como fuego. ¿Por qué dirá como fuego? ¿Qué hace el fuego? Destruye, quema, desaparece todo. La palabra es como fuego dentro de cada uno de nosotros. Va a quemar, va a desaparecer, va a limpiar, va a quitar todo lo que no es, todo lo que nos estorba, todo lo que no es de Dios, aleluya, y va a purificar un corazón limpio, va a quitar todo, hermano, lo sucio, va a quemar toda inmundicia que haya dentro de cada uno de nosotros. La misma palabra es viva. Por eso dice que no es mi palabra como fuego que va a limpiar, que va a consumir, que va a quitar todo lo malo.
Dice, como martillo que quebranta, ¿qué? La piedra. ¿Por qué como martillo? Porque a veces somos duros, a veces somos indiferentes, a veces no tenemos el temor, no queremos escuchar la palabra de Dios. Me conformo a que estoy leyendo en mi casa, eso es otra cosa. Dice oír, dice escuchar, no lo mismo. Dice, es como martillo que quebranta la piedra. Quizás por muy duro, amado hermano, que tengamos un corazón, si nosotros tenemos fe, si nosotros escuchamos la palabra de Dios, va a llegar un momento que tanto estamos escuchando la palabra, que este corazón duro, Dios lo va a romper y va a poner un corazón de carne, un corazón entendido, un corazón, amado hermano, humillado, un corazón que ahora sí entienda lo que Dios quiere mostrarnos y lo que Dios quiere enseñarnos. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Dice que no es mi palabra como fuego consumidor, como martillo que quebranta la piedra. Quizás nos podemos tardar en obedecer a Dios. Nos podemos tardar en escuchar la palabra de Dios. Pero cuando lo hacemos de corazón, es que no siento nada, es que no veo nada, pero usted está insistiendo, usted está obedeciendo, va a llegar un momento que ese corazón duro se va a quitar. ¿Por qué? Porque está usted escuchando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios cambia. Amén. Aunque usted no lo crea, la palabra de Dios cambia si usted quiere, porque Dios no va a hacer nada a la fuerza. Nosotros tenemos que disponernos para con Dios. Lo que yo le digo es que tenemos que oír la palabra del Señor. No puedo yo decir soy cristiano, no oigo la palabra de Dios y sigo mi mismo conducta de vida, como le hablé hace ratito. No, la Biblia me enseña, dice ahí Santiago, creo que es capítulo 2, si usted lo quiere leer o grábeselo nada más. No, es Santiago capítulo 1, en el verso 22, que es lo que me habla la palabra de Dios. Y ahí es donde yo tengo que poner atención, ahí es donde yo tengo que oír. Dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Nos está hablando el libro de los Romanos, ¿verdad? Que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y Santiago ahorita, ya después de Jeremías, me está hablando y me está diciendo que tenemos que ser hacedores de la palabra. Dice, no tan solamente oidores. Porque si somos oidores, dice, nos estamos engañando nosotros mismos. Amén. Por eso yo le decía hace ratito, olvídese de que yo soy muy inteligente, olvídese que yo me sé esto, olvídese. No, mi hermano, no actuemos así delante de Dios, porque un día Dios va a venir a nuestras vidas y nos va a corregir, quizás de otra forma, de otra manera. Y el compromiso que me está aquí hablando Santiago dice que no tenemos que ser oidores, sino que hacedores. Si yo no soy hacedor, si yo no vivo la palabra, si yo no obedezco la palabra, si no la llevo a cabo en mi vida, dice, te estás engañando a ti mismo. Dice la palabra. Usted no me va a invitar a mí, ni yo lo voy a invitar a usted, no. Tenemos que vivir y hacer la palabra de Dios. Porque si yo no lo obedezco, si yo no lo hago, hermano, es bien clara la palabra, me estoy engañando a mí mismo. Y yo creo que todos sabemos, cada quien, si lo obedecemos, no lo obedecemos, si escuchamos, si tenemos temor y queremos vivir y queremos obedecer, cada uno
sabemos. Si no lo estoy llevando yo a cabo, entonces me estoy engañando a mí mismo. Hoy vine, hoy Dios me habló. Por eso dice, el oír es por la palabra. Hoy vine, hoy Dios me habló, hoy Dios me enseñó, hoy Dios me habló de lo mismo que no he querido entender. Pues Dios me está hablando para que yo entienda, para que yo enderece, para que yo cambie mi conducta. Y si yo no lo hago, ¿de qué me sirve? Me estoy engañando a mí mismo. Ya no que me engañen, yo mismo me estoy engañando. ¡Qué terrible es esto! Entonces, tenemos que ser ¿qué? Hacedores. Vivir la palabra. Lo que hablemos, lo que yo le hablo, lo que yo le predico, lo que usted le habla a la gente allá afuera, usted tiene que respaldarlo con su vida, con su forma de vida, con su testimonio. Lo que yo le hablo aquí, yo tengo que respaldarlo, tengo que vivirlo. Amén. No puedo engañar. Aquí quizás le puedo mostrar otra cara. Y en mi casa soy otra cara. Pero ¿de qué me sirve si Dios me conoce y Dios sabe? Yo me estaría quizás, hermano, trabajando un juicio mayor para mi vida. Qué bueno, los hermanos no se dan cuenta, esto, lo otro. ¿De qué me sirve que no se den cuenta si el principal me está viendo aquí, en mi casa, en la calle, donde quiera que yo ande, perdón? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Gloria a Dios. Nosotros tenemos que ser obedientes. Y creo que, y dice el verso 23 por ahí, dice que si alguno creo que es oidor, pero no hacedor, dice, este es semejante a un hombre que se considera en un espejo su rostro natural. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo bien simple. Usted se levanta, se arregla, se baña, se ve en el trabajo, se ve a su negocio, se ve a donde usted va. Lo primerito que hacemos, nos levantamos y vamos al espejo. ¿Cierto o no cierto? No quiero salir despeinado, no quiero salir con las chinguiñas, no quiero salir. Nos miramos en el espejo. Por cualquier cosa nos miramos en el espejo. Y después de que usted se mira en el espejo y ya salga bien, ¿qué es lo que pasa? Se olvida de cómo era, se olvida cómo era su cara, su rostro. Hasta quizás en la noche o el otro día que usted se vuelva a mirar el espejo, se acuerda cómo era. Ah, pues así es aquel que oye y no hace la palabra de Dios. Por el momento nos acordaremos, pero después ya no nos acordamos de lo que Dios nos habló, ya no nos acordamos del consejo que Dios me dijo, que cómo viviera o cómo caminara, cómo lo hiciera. Ya no me acuerdo, me empiezo a envolver en las cosas, no sé, de mi trabajo, en las cosas seculares, y me olvido completamente del consejo de la palabra de Dios. Y ahí es donde a veces me engaño. Porque yo tengo que obedecer, tengo que traer la palabra aquí, tengo que traer la palabra. Más si yo estoy en desobediencia y Dios me está hablando, yo tengo que corregir las cosas. Porque si no, otro día vengo, oigo, ¿de qué se habló? ¿De qué Dios me habló? Pues no sé. No nos acordamos. Nosotros tenemos que traer la palabra. Y a veces nos acordamos de cosas seculares, hasta las estamos repitiendo, porque mañana tengo que hacer esto, porque en la noche tengo que hacer esto, y ahí sí hasta repetimos para que no se nos olvide. ¿Y por qué en Dios no olvida? Cuando es el principal. Cuando me está diciendo, sé hacedor, no solamente oidor. Y no piense que Dios se va a olvidar. No piense que Dios no va a tomar en cuenta nada de esto. No, por eso nos dejó la palabra. Amén. Usted se va
y se olvida cómo era. Así es a veces, nos olvidamos de lo que Dios, o de lo que oímos o escuchamos en la palabra de Dios. Quiero que me acompañen ahí en Tesalonicenses, Hechos 17. Hechos 17, 11. Nosotros como creyentes, como cristianos, siempre tenemos que buscar la verdad, oír la verdad, cerciorarnos de la verdad, de todo lo que escuchamos doctrinalmente, de todo lo que aprendamos. Tiene que estar conforme a la palabra de Dios. No conforme a mis ideologías, no conforme a mis ideas, no conforme a lo que yo quiero pensar o que esto creo que no. Nosotros tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Y escudriñar quiere decir investigar. Escudriñar quiere decir trabajar. Amén, hermano, en la palabra de Dios. No nomás es leer, no dice. Escudriñar es muy diferente a leer. Y la palabra me enseña y me dice que yo tengo que escudriñar la palabra de Dios. De arriba para abajo, de lado para lado. Amén. Dice el verso 11: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día. ¿Qué dice? Escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Fíjese, los de Berea, Pablo fue a Berea, llega ahí a la sinagoga o al templo ahí de los judíos, y dice que eran más nobles que los de Tesalónica. Quizás eran más difíciles, pero dice que estos eran nobles, más nobles, pero sin en cambio tenían la virtud de que lo que les enseñó Pablo, dice, se fueron a sus casas y empezaron a escudriñar las Escrituras. Dice, cada día, para ver si estas cosas eran así, para ver si eran como Pablo se los había predicado, como Pablo se los había enseñado. Nosotros, por eso no podemos pero no debemos hacer oídos sordos a la palabra de Dios. Tenemos que escudriñar, tenemos que escarbar, tenemos que mover la Biblia para cerciorarnos de la verdad. Usted y yo, amado hermano, tenemos que evaluar, llamémosle así, los mensajes, los sermones, las enseñanzas que escuchamos. La gente de Berea examinaba las Escrituras para verificar, amado hermano, que el mensaje que habían escuchado era correcto. Siempre que usted escuche, que usted oiga un mensaje, un sermón, un estudio, lo que sea, siempre llévelo y compárelo con la Sagrada Escritura. Y si no está en la Escritura como es, no lo crea. Tenemos el derecho a no creerlo. Lo que nosotros tenemos el derecho es ¿a qué? A cerciorarlo que sea verdad lo que nos están enseñando. Nos guste o no nos guste, te tiene que creerlo. Por eso tenemos que escudriñar, tenemos que
que investigar más hoy en día, amado hermano, que a veces no se está predicando la palabra, el evangelio como debe de ser. A veces es indiferente a la palabra de Dios. No hay temor a veces a la palabra de Dios. Ay, ¿qué tiene? Pues déjenlos entrar. Ay, ¿qué tiene? No, pues yo no soy nadie para prohibir. Simplemente hay una palabra, hay una enseñanza, hay unas normas, hay unos mandamientos que se tienen que respetar dentro de la palabra de Dios. Porque le repito, hoy en día se están predicando muchos evangelios. No se está predicando el evangelio que es la palabra de Dios. Mezclan muchas cosas y de eso tenemos que tener cuidado. Hay mucha indiferencia, evadiendo ciertos estatutos o mandamientos o enseñanzas de la palabra de Dios. Y eso provoca una guerra. Eso provoca una lucha, porque a veces hay indiferencia y usted quiere guardar, quiere conservar, quiere vivir la verdad, y obvio va a haber una lucha, una guerra. ¿Con quién? Con el que tenga otras ideologías, otros conceptos de acuerdo al evangelio. Yo conozco, y no lo digo de burla, no, hermano, pero yo conozco cristianos que cuando yo empecé con ellos, pastores que yo empecé con ellos, y con el tiempo, amado hermano, se han ido desviando y hoy se hace tan natural. Y me lo han dicho y me lo siguen diciendo: no vas a crecer así. Yo quiero crecer conforme a la palabra de Dios. Yo quiero crecer conforme a lo que Dios me ha enseñado. Yo no busco el interés ni quiero aprovecharme de la iglesia por tener gente para aprovecharme en el sentido monetario. Eso de nada a mí me sirve, porque yo le voy a dar cuenta a Dios de lo que yo le predico a usted, de lo que yo le enseño a usted. Yo le voy a dar cuenta a Dios. Yo no le tengo miedo a usted ni a la gente, y lo digo con respeto, hermano. Al que le tengo temor y en cierta manera miedo por lo que le voy a dar cuenta es al que está allá arriba en el cielo, porque Él me va a demandar la palabra. Y a veces se hace muy fácil, no por esto, no por lo otro. Yo no estoy de acuerdo en estrategias humanas. Aquí está la palabra. El que sienta amor y tenga temor y ama a Dios, se va a meter a la palabra de Dios y va a obedecer la palabra de Dios. No tengo que hacerlo, digo con todo respeto, sin criticar. No tengo que hacer circo, maroma y teatro. No tengo que usar estrategias para jalar. No, mi hermano. Por eso se ora, por eso se ayuna. Alabado sea la gloria de Dios. Por eso se habla la palabra, por eso se obedece. Por eso tenemos que caminar en el temor, en obediencia, en la santidad de Dios. Y Dios se encargará, si usted habla la palabra de Dios, Dios se encargará de traer las almas a la iglesia. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio. Y nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios. Y todo lo que usted oiga tiene que irse a la palabra de Dios, para que todo aquel que hable o proclame el evangelio o enseñe el evangelio de Dios sea un mensaje verdadero de acuerdo a la palabra de Dios. Y aquel predicador, en una forma general, quiero que entre ahí los evangelistas, pastores, todos, aquel predicador, aquel cristiano que tenga su fe en Dios, en la palabra de Dios, hermano, nunca contradecirá la palabra de Dios, nunca minimizará la palabra de Dios. Amén. Si usted,
como creyente, tiene temor a Dios, nunca va a contradecir la palabra de Dios. Podemos tener errores, aclaro, podemos tener errores, pero no de ese árbol voy a hacer del árbol leña. Amén. ¿Sí me explico? Yo puedo tener y los he tenido los errores. Como usted, son errores, no es nuestra línea, no es nuestra forma de enseñar. Nuestra forma de enseñar es la palabra de Dios. Que tenemos errores humanamente. Como he visto grandes predicadores de Dios, se han barrido, se han equivocado y no con intención. Son errores que usted y que yo y que cualquiera podemos tener. Pero nunca señalar, es que es así, y es que es esto, y es que es pastor, y es que es maestro, y es que es evangelista. Había una persona que a mí me criticaba luego mucho. No de aquí, porque no esté pensando. De mi iglesia. No, y es que esto, no, y es que así se debe de hacer, no, y es que el otro, no, y es que el que, bueno, un día le dije, mira, con todo respeto, tú te crees saber mucho y lo sabes. Yo lo reconozco, te lo digo limpiamente, yo lo reconozco. Tú sabes, tú te fijas en todos los detalles, criticas, hablas, dices esto, lo otro, y a lo mejor quien comete ese error tiene razón, tú tienes razón. Pero no tienes razón es que siempre usas cualquier cosa para sacar un error y estar criticando a quien está predicando. Te lo voy a decir ahorita y grábatelo bien. Si tú te crees muy sabio, ¿sabes qué? Ve, porque si tú hablas y criticas y señalas, es porque entonces tú sabes demasiado. Entonces ve, levanta una iglesia, ve, levanta una congregación y vienes y me dices que hay, y ahí te voy a creer, ahí te voy a reconocer, pero ve y levántala. No uses las cosas que ves. Si que te crees con sabio, ve y levanta una iglesia, ve y levanta una congregación y ahí te voy a reconocer. Pero nunca hables. A mí eso me lo enseñó Dios desde un principio y por medio de unos hermanos. Nunca usted hable de su pastor, de un evangelio. Nunca usted hable, nunca usted critique, porque eso se le va a revirar tarde que temprano y a Dios no le gusta eso. Tenemos errores. Usted y yo tenemos errores. Amén, hermano. Pero usted tiene que buscar siempre la verdad. Honestamente, en la Escritura. Usted tiene que buscar la verdad, aún me atrevo a decirle, aún en el mundo. Lo que es bueno, y quiero dar a entender, lo que es bueno y lo que no es bueno. Que casi todo en el mundo, le puedo decir, pues es malo. Amén. ¿Por qué? Porque no todo el mundo, o sea, me refiero a la gente, no todo el mundo es honesto. No todo el mundo, la gente allá afuera, no todo el mundo busca la verdad. No todos son serios, no todos son honestos. ¿Por qué? Porque tienen sus mentes cerradas a la verdad, tienen sus mentes cerradas a Dios. Porque a veces difieren o tienen otro enfoque, hermano, contrario a lo que ellos quieren seguir, contrario a la palabra de Dios. Y es ahí donde usted y yo tenemos que tener mucho cuidado. Usted y yo tenemos que escuchar la palabra de Dios. Porque por la palabra, escuchar la palabra, viene la fe. Viene la madurez. Viene el crecimiento espiritual. Nunca caiga un orgullo. Nunca diga no necesito. Nunca diga ya no necesito nada. Nunca caiga a eso. Porque nos falta mucho todavía. Amén, hermano. Nos falta mucho. Si ya no nos faltara nada, usted y yo, ya Dios nos hubiera llevado. Amén. Pero todavía Dios, creo, que tiene propósitos de trabajo con usted y conmigo.
¿Y quién nos va a limpiar? Solamente Dios a través de la palabra. Nunca diga no necesito. Nunca diga. Usted necesita de las oraciones del creyente de aquí. Yo necesito de sus oraciones. Aunque usted diga y caiga en orgullo, yo no necesito ni les pido, muy respetable, pero usted lo necesita, aunque tenga esa mentalidad. Porque desgraciadamente cuando nos encontramos ya en una situación de tribulación difícil, ahí sí le pedimos a Dios. Amén o no amén. Ahí, aunque el más hombre que no haya llorado, ahí llora porque llora. Amén. Por eso dice que su palabra es como una espada de dos filos que atraviesa ¿qué? El alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Una espada, ¿qué hace una espada? Entra, penetra, ¿a dónde? Al corazón, a la mente. Y ahí es donde separa de una alma, separa el orgullo y le da un espíritu apacible, humilde, tranquilo. ¿Por qué? Porque es la palabra. Amén. La palabra es viva. La palabra sabe si usted lo cree o no lo cree. Sigue la palabra. Independientemente de Dios, es la palabra. Porque la palabra es viva. No es palabra muerta. Amén, hermano. Entonces separa a veces, amado hermano, separa el alma de un espíritu, pues, tranquilo, honesto. Amén. Separa de esa alma, separa ese orgullo y le da ese espíritu, le repito, humilde. Separa esa alma del pecado, esa alma pecadora en un espíritu y le da un espíritu que dice justo. Separa una alma rebelde y le da un espíritu obediente. Eso es lo que hace la palabra de Dios, que penetra. La palabra de Dios no va a permitir que una alma que la escuche no va a permite más bien que entre al reposo de Dios. Y cuando dice reposo, da a entender en una forma general a la salvación. Porque el día que estemos en el reposo de Dios, vencimos las tribulaciones, vencimos los problemas, vencimos todo en nuestras vidas y estaremos en el reposo eterno. Lo que Israel no entró al reposo eterno, o sea, a la tierra prometida. ¿Y por qué no entró? Por incrédulo. ¿Por qué no entró? Por desobediente. Pero Dios nos ha prometido a nosotros entrar al reposo de Dios. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Denle una ofrenda de palmas a Dios. Y la palabra de Dios, amado hermano, penetra y hace cosas en nosotros. O la misma palabra que penetra condena, o la misma palabra salva. Por eso no podemos ser indiferentes nosotros a la palabra de Dios. Amén. Que no se lo olvide. La palabra de Dios nos condena, o la palabra de Dios nos salva. Por eso digo, la palabra de Dios es viva. Y creo que nada nos debe de costar con obedecer la palabra de Dios.
Y si a mí se me hace duro, yo tengo que ir de rodillas y decirle a Dios: Señor, perdóname, porque esto sé que no lo debo de hacer, no me lo puedo quitar, porque no me lo puedo quitar, pero yo sé que tú tienes poder y tú sí puedes quitarlo. Pero tenemos que acercarnos con esa humildad, confesarle a Dios, y Dios, hermano, hará las cosas en nosotros. Denle una ofrenda de palmas a Dios.